Bueno, vamos a comenzar la conferencia programada del profesor Cristian López Raventós sobre los problemas metodológicos para la incorporación de documentos visuales en la investigación en ciencias sociales. El profesor Cristian López Raventós es sociólogo, doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México y dirige varios proyectos muy interesantes para nuestro grupo de investigación y en general para la sociología, porque se ha especializado en el análisis de las imágenes como relatos que nos llevan que nos pueden ayudar a analizar pues conflictos sociales, también la cuestión de la memoria histórica en naciones, sociedades donde ha habido conflictos, y en ese sentido representa una línea de investigación muy fructífera y con mucha perspectiva de futuro, que conecta con la filosofía de la imagen, con la metodología de análisis visual, y yo creo que tiene muchísimo interés porque es novedosa y ofrece muchas oportunidades de enfrentarnos con el análisis de conflictos sociales y de situaciones generales, ¿no?, de las sociedades. Pues él trabaja en México, pero bueno, este tipo de metodología se está utilizando en otros muchos países recientemente y tiene una potencialidad muy grande porque las imágenes son también relatos, contienen una perspectiva que tiene que ver con el que emite, las intenciones del que emite las imágenes y del que las construye, y también con la recepción por parte de los espectadores, y pueden tener una potencialidad en reducción de conflictos, en aumento de conflictos, es decir, entran como dentro de una dinámica de acción social muy interesante que conviene analizar. Entonces él ha trabajado en eso últimamente, aunque antes ha trabajado también en cuestiones como las representaciones que contienen los videojuegos, que también ahí ha habido producciones muy interesantes, y esta es la última producción en la que veo que tiene 2 proyectos de investigación en marcha todavía y que pues, está en pleno trabajo y en plena oferta de resultados. Así que aprovechando su generosidad, porque a él está en España por otras razones y ha ofrecido su participación en este acto de forma completamente generosa, que le agradecemos mucho, y no, yo tengo muchas ganas de escucharle, porque además tiene una afinidad muy grande con pues, cuestiones que nosotros hemos trabajado aquí, no solo yo, sino gente que trabaja en metodología visual en el departamento. Y nada, adelante Cristian y muchas gracias. Buenos días y gracias, Concha, por la presentación. Buenos días a todas, a todos. Primero mostrar mi alegría, mi alegría después de casi 2 años de encierro y de no haber estado en este espacio, que es el espacio de los universitarios, ¿no? Volver a estar aquí en un espacio de diálogo, ¿no? Porque quién iba a pensar que lo íbamos a echar de menos con lo que lo aborrecíamos, ¿no?, antes de la dichosa pandemia, ¿no? Es la primera vez que vuelvo a estar en una universidad físicamente, ni siquiera he podido volver a mi propia universidad desde que inició la pandemia, ¿no? Entonces, no solo es una alegría poder volver a estar aquí y compartir un rato con amigas y con amigos conocidos, ¿no?, sino el hecho de este pequeño paso de volver, de recuperar, aunque sea en la lejanía, los espacios de trabajo, los espacios de vida, los espacios de reflexión, porque desgraciadamente nos hemos dado cuenta que aunque hemos sido capaces de apañárnosla, ¿no?, con las tecnologías y con las videoconferencias, y han abierto posibilidades muy interesantes, ¿no?, como la que esta conferencia pueda ser hoy retransmitida y pueda verse de otros lugares, estos espacios físicos, presenciales, de interacción, ¿no?, pues se han echado en falta de una manera pues, muy extraordinaria, ¿no? Bien, ¿de qué voy a hablar hoy? Pues aprovechando la posibilidad de poder charlar con los participantes, ¿no?, miembros de este grupo de investigación que se interesa por las prácticas y formas de violencia, ¿no?,
las cuestiones también de violencia y género, me parecía que podía ser algo interesante plantear una problemática general, que es la del título de la presentación, ¿no? Problema antiguo, que hoy ya deja de ser antiguo, que es el de la incorporación de materiales audiovisuales a la investigación. Yo, como nunca he sido moderno, ¿no? Es decir, si lo fuera, le podríamos llamar a esta conferencia las cuestiones de lo multimodal o una cosa así, pero como no lo soy, sigo estando anclado en una cosa muy antigua, que es lo audiovisual, porque creo que es un problema muy antiguo, ¿no? Y aunque hoy se presenta a veces desde un caparazón como muy moderno, es algo muy, muy antiguo, ¿no? Tan antiguo como prácticamente el último siglo y medio de consolidación de las ciencias sociales y humanas desde final del siglo XIX. Entonces, es un problema tan antiguo y tan moderno, fundamentalmente porque no lo hemos sabido, ¿no? O los procesos histórico-culturales no han podido resolverlo, ¿no? Hasta hoy. Entre comillas, no es que hoy lo hayamos resuelto, pero parece que hoy ya no es tan tabú, ¿no? Entonces me gustaría hablar muy brevemente de ese proceso histórico y de ese tabú en relación a las otras formas de textualidad, las otras formas de producción, sobre todo audiovisual, ¿no? Y para enseñar un pequeño ejemplo de cómo he intentado resolver yo eso o cómo he intentado adaptarlo a aquello con lo que trabajo. Trabajo fundamentalmente en los últimos años con fotografía, en especial con fotografía realizada por profesionales, fotoperiodistas profesionales, pero no solo con ellos, ¿no? También con fotografía realizada por investigadores e investigadoras sociales, ¿no? Que este es un tema que quizá hoy no puedo tocar a su profundidad, pero hemos descubierto que tenemos unos enormes acervos de imágenes producidos por investigadoras e investigadores extraordinarios metidos en carpetitas guardadas, ¿no? Porque nadie sabe qué hacer con ellos, ¿no? Es decir, se han producido en la investigación, pero hay enormes dificultades para incorporarlos en términos de datos, ¿no? Hablaremos de datos, hablaremos de fuentes y hablaremos de visualización, ¿no? Entonces, trabajo con fotoperiodistas desde hace años, en especial primero con los grupos de autodefensa armado de Michoacán, y actualmente estamos construyendo, ¿no? Estamos en el intento de construir un archivo fotográfico de los conflictos sociales en el estado de Michoacán. Estos contemplan a grandes rasgos no solo los conflictos de las autodefensas armadas en relación al narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada o desorganizada, sino problemas medioambientales, y esos a la vez se relacionan con los problemas del extractivismo de las grandes empresas agroindustriales, problemas con las mineras. Son problemas conectados, no están separados, ¿no? O sea, siempre están conectados con el tema de los pueblos originarios en México, en especial en Michoacán hay varios de ellos, porque pues, esas tierras en conflicto, esos recursos en conflicto suelen estar precisamente en esos espacios. Pero no solo eso, la violencia contra las mujeres, ¿no? En los últimos, sobre todo, 4 o 5 años, ha estallado, como no podía ser de otra manera, movimientos de resistencia y de lucha por parte de diferentes y heterogéneos grupos de mujeres, ¿no? En el estado de Michoacán, obviamente respondiendo a una situación absolutamente infame como es la de los feminicidios, la desaparición forzada, infinidad de prácticas y formas de violencia, y eso se ha convertido en un catalizador de formas de expresivas, no solo de protesta tradicional, manifestaciones, intervención de espacios y monumentos públicos, ¿no? Sino formas de organización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en esa muy heterogénea práctica consideramos que era importante o muy importante empezar a generar un archivo, ¿no? Porque todas esas prácticas, dado a la modificación de las prácticas profesionales en el fotoperiodismo sobre todo, pues estaban en un limbo, ¿no? Ese limbo es que ya nadie guardaba, ¿no? Antiguamente los diarios, ¿no? Los medios de comunicación guardaban históricamente en sus archivos esas imágenes, hoy en día no lo hace nadie, ¿no? Entonces, ampliamos nuestro foco, llamémoslo así, y empezamos a buscar y a recibir imágenes no profesionales, ¿no? Porque queríamos poner en juego, ¿no? Queríamos probar si aquello que habíamos podido detectar en la fotografía profesional
realizada por fotógrafas y fotógrafos profesionales en términos de estrategias narrativas, de composición, del lenguaje fotográfico en sí mismo, podía ser o no aplicado a otras formas de escritura fotográfica no profesional, ¿no? Es decir, ¿había o no había diferencias, ¿no? En caso de haberlas, ¿en qué consistía? Y en eso estamos, ¿no? Obviamente todo esto pues con mucha dificultad, fundamentalmente por culpa de la pandemia y el acceso a esos acervos, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos trabajando. Y cuando hablaba de ese viejo problema, ¿no? Pues por eso jugaré con lo viejo y lo moderno, ¿no? A la izquierda, en esta portada, ¿no? Os puse dos imágenes, ¿no? Es decir, a la izquierda una imagen un poco antigua, no sé si arriba alguien reconoce al genial cineasta soviético Sergei Eisenstein, ¿no? Mirando celuloide, y abajo es un fragmento. Eisenstein es conocido en el mundo del cine por ser seguramente el que desarrolló a niveles a veces muy avanzados a su época la cuestión del montaje, ¿no? Y entendió como nadie que el montaje era el verdadero lenguaje cinematográfico, ¿no? Curiosamente, Eisenstein, junto con otros, va a ser firmante de los famosos tratados en contra del color, en contra del sonido, ¿no? Pero no porque estuviera en contra del sonido ni en contra del color, sino porque consideraba que la sustitución, precisamente, de lo particular del lenguaje cinematográfico, el montaje, en relación al sonido, sobre todo al lenguaje hablado, ¿no? Empobrecía el lenguaje cinematográfico. Abajo aparece precisamente como él pensaba el montaje, ¿no? Y entonces podemos ver que hay diferentes capas, ¿no? Hoy le llamaríamos capas en términos modernos de la edición, ¿no? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la viñeta que él dibujaba? O sea, él no iba a filmar si antes no había dibujado aquello que iba a filmar, ¿no? No se improvisaba nada, esa cosa tan habitual del cine moderno, ¿no? Entonces, va a elaborar a niveles exagerados, ¿no? Una ciencia del montaje, llamémoslo así, ¿no? Y esa ciencia del montaje afronta ya un problema de la época, el hecho de lo que otros van a llamar el problema de la semiótica cultural, lo que mucho más tarde Yuri Lotman va a denominar como semiósfera, ¿no? Y el problema que seguimos teniendo hoy, ¿no? ¿Cómo debemos o cómo podemos, ¿no? Incorporar, hacer dialogar, traducir, adaptar a diferentes formas de producción semiótica, en este caso sobre todo visual, pero no única, también de otro tipo, a la investigación en ciencias humanas en general, ¿no? Y digo que es importante la noción del montaje, ¿no? Porque la noción del montaje obviamente nos abre un espectro muy importante que nos lleva en lo coetáneo, por ejemplo, a Didi Huberman, pero hacia atrás nos conecta con Walter Benjamin y nos conecta también con Abby Warburg, ¿no? Quizá aquellos que a principio de siglo, coetáneos de Sergei Eisenstein, visualizaron como nadie el problema de una ciencia de las imágenes, ¿no? De un lenguaje de las imágenes y de la potencialidad de la imagen como documento de la historia, ¿no? Obviamente incomprendidos en su momento, ¿no? Prácticamente aislados de todo, y solo hasta prácticamente lo coetáneo con la eclosión de los estudios visuales y el giro pictórico, el giro visual y eso que hemos denominado como la cultura visual, ¿no? Pues han vuelto a aparecer como referentes históricos, ¿no? Y a la derecha, aparte de que parece solo una interferencia, eso que vemos, ¿no? Esto es un ejercicio, por eso puse el nombre abajo para acordarme yo y que sepáis lo que es un ejercicio que se hace con el metraje fílmico, ¿no? Es la representación gráfica de todas las escenas de un film en términos de color, ¿no? Digamos, ese montaje en una sola secuencia, ¿no? Nos lleva aquí no se ve bien, digamos, con mayor definición, nos habla hasta qué punto, ¿no? Hay cierta prefiguración en todo un metraje a través del color, a través de ciertas formas. Aquí, esto es, no puse la fotografía porque no me parece tan importante. El director es Christopher Nolan, el director de... Las dos primeras son Batman, las dos primeras que él hizo de Batman y la última es Inception, ¿sí? Y eso nos lleva a la cuestión de la visualización de los datos y nos lleva a la cuestión de la cultura digital, porque fundamentalmente hoy todo lo que producimos deja de ser un documento material en sí mismo, ¿no? Y por tanto, como se convierte en datos, puede ser
reproducido, puede ser visualizado en términos de datos. Y es ahí donde tenemos dos grandes grupos. Uno, que nos lleva a la cuestión de la traducción, de la semiótica de la cultura, de cómo es que somos fundamentalmente animales simbólicos con una extraordinaria capacidad de traducir, adaptar, ¿sí?, esos signos culturales. Y por otro lado, cómo eso nos tiene o nos puede ayudar a la hora de visualizar, porque al fin y al cabo, cuando hacemos investigación social, la mayoría de las veces lo que hacemos es visualizar aquello que hemos encontrado en nuestras estadísticas, con nuestras entrevistas, con los datos que encontramos en otros lugares, con los mapas, ¿no? Es un enorme ejercicio de visualización, ¿no? Bien, entonces avanzo muy rápido para no comerme el tiempo. ¿A dónde tengo que dispararle? Aquí, ok. Bueno. Bien, el viejo problema, muy rápido, ¿no? Allá por principio del siglo XX, un señor que va a ser muy influyente en todo el siglo XX hasta nuestros días, Ferdinand de Saussure, escribe un libro que no lo escribe, llamado El curso de lingüística general. Y digo que no lo escribió porque nunca lo escribió, lo escribieron sus alumnos, ¿no? Ese texto ha llevado a terribles confusiones precisamente porque no lo escribió él, ¿no? O sea, uno de los textos más influyentes del siglo XX no fue escrito por su autor. Es algo bastante habitual en los lingüistas, pero este es otro tema. Como mínimo sí sabemos, no por el libro que fue mutilado por los editores, ¿no?, y por el criterio de los editores en 1914-15, que Saussure estaba convencido que el futuro de las ciencias sociales era un lenguaje común. Y ese lenguaje común tenía que ofrecerlo la semiología como futura ciencia de integración. ¿Y por qué? ¿Era solo un delirio de grandeza del bueno de Saussure? No. Él entendía que todas las ciencias sociales humanas no trabajaban con objetos reales, sino con valores. Y dado que todas trabajaban con valores, ¿no?, pues la semiología tenía que venir a dar el marco común. Y decía que la antropología social, la psicología social, la economía política, deberían en algún momento de adaptar o de adoptar precisamente ese marco común, ¿no?, ese lenguaje común. Y es ahí donde, de alguna manera, aparece la centralidad del signo, ¿no? Va a aparecer en el lenguaje, la lingüística fundamentalmente, pero ahí en adelante todo eso que vamos a conocer como el modelo estructural, ¿no?, o el paradigma del estructuralismo, pues obviamente procede de la lingüística, ¿no? Y ese es el gran modelo que van a tener las ciencias sociales durante todo el siglo XX y en parte hasta nuestros días. Mucho menos se ha abandonado ese modelo, ¿no? El modelo de las oposiciones, ¿no?, el modelo de los sistemas. Saussure nunca va a hablar de estructura, siempre va a hablar de sistema, ¿no? El estructuralismo nace a posteriori con, llamémoslo así, la segunda generación o lectores de la obra de Saussure, en especial el danés Louis Henslev, sobre todo, Jacobson, pero sobre todo Louis Henslev, que va de alguna manera a desarrollar de una manera extraordinaria la noción de estructura, ¿no?, y aquello que implica. Y sobre todo va a hacer algo que es muy importante y que de alguna manera todavía hoy nos puede, entre comillas, ayudar a pensar el presente. Va a sustituir el famoso modelo del signo en Saussure, significante, significado, por la extensión de ese modelo a el plano de expresión y el plano del contenido, que vienen a sustituir de alguna forma al significante, al significado en Saussure, pero que son mucho más que eso, ¿no?, el plano de expresión y el plano de contenido, porque tanto el plano de expresión como el contenido se subdividen en sustancia y forma, ¿sí? Ahora hablaré de eso cuando enseñe algunos ejemplos, ¿no? La etapa, digamos, de oro del estructuralismo, ¿no?, que creo representan estas ideas, entre comillas, llega a cierto momento de saturación bajo la pregunta de si la cultura es en sí un sistema de comunicación, ¿no? Porque si la cultura es un sistema de comunicación, y ese va a ser el gran giro de la década de los 70, ¿no?, finales de los 60 y los 70, pues empezamos a tener el problema de dejar de pensar y entender eso que hemos llamado lenguajes, desde la lengua a el cine, pasando por el folclore, las tradiciones, ¿sí?, a pensar a las formas en las que todos estos sistemas interaccionan entre sí. Y sobre todo, y más importante que eso, ¿cuál es el papel de los sujetos en esa interacción? Porque, como bien sabéis, el estructuralismo
relega al sujeto a una posición subordinada, ¿no? Es decir, una posición en la cual aquello que decimos o hacemos, obviamente, está prefigurado por la estructura que nos produce, ¿no? En todos sus sentidos. Y es ahí donde aparece la noción de las semiologías, ¿no? De los lenguajes denotados y connotados. Aparece la gran década de la semiología cultural, los 70. Aparecen nombres como Roland Barthes, aparecen nombres como Yuri Kristeva, etcétera, etcétera, ¿no? Que van a desarrollar y van a empezar a buscar y a entender cómo es que la cultura funciona como un enorme sistema de comunicación. ¿Sí? Entonces pasamos de la centralidad de las estructuras, de los sistemas de significación, a un doble juego. Lo va a mostrar muy bien, creo, Umberto Eco cuando nos señala la necesidad de hablar, por un lado, de los sistemas de significación, las estructuras clásicas, ¿no? A el proceso, los sistemas de comunicación, ¿no? Entonces, y es aquí donde se abre una puerta, como bien decía Concha al principio, que muchas veces hemos dejado al lado cuando trabajamos, ¿no? Que es qué ocurre del otro lado. ¿No? Hemos centrado nuestros esfuerzos en la producción de documentos, ¿no? De la enunciación, del mensaje, de aquel que quiere decir algo, ¿no? En las condiciones y las formas en las cuales ese algo construye un mensaje, pero hemos dejado muchas veces de lado, porque es mucho más difícil de hacer, cómo es que aquellos que reciben el mensaje terminan de completar ese significado, el proceso, ¿no? Creo que Eco fue muy lúcido, ¿no? Y Eco empieza su camino semiológico no desde el lenguaje, no desde la literatura, sino desde las obras de arte, ¿no? Porque creo que ese es un campo donde queda muy claro, ¿no? Que el mensaje siempre es abierto, se necesita del espectador, la espectadora, lector, lectora, ¿no? Para completar. Esa idea, entonces, es que esos procesos que el estructuralismo clásico, la semiótica clásica, pensaba en términos de causa y efecto, empiezan a entenderse en términos dialógicos, ¿no? Ese dialogismo, llamémoslo así, que por un lado nos condiciona, pero que a la vez condicionamos, ¿no? Esa idea, digamos, mucho más abierta de cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Y llegamos, ¿sí? Este es el viejo problema, ¿no? Y llegamos a lo contemporáneo, a lo coetáneo, ¿no? Y la discusión, ¿no? Claro, la discusión la discusión de los últimos 20 años, ¿no? Hace 20 años que discutimos si vivimos o no vivimos en una cultura visual, ¿no? Y eso lleva a otras preguntas de si las otras culturas que hemos vivido o si los otros momentos históricos no eran visuales como este. Obviamente, creo que a día de hoy queda bastante claro que el problema de lo visual no consistía en la percepción si la cultura humana ha generado o no ha generado imágenes, ¿no? El ejemplo de la Iglesia católica es bastante claro al respecto, ¿no? Sino la magnitud, es decir, la magnitud de producción de imágenes de nuestra cultura no tiene ningún tipo de forma de compararse con nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Ya que trabajo la fotografía. En lo que llevamos de mañana, ¿sí? Se han producido en el mundo más fotografías que en todo el siglo XIX junto. Por lo cual, la magnitud y los problemas a los que nos enfrentamos cuando trabajamos hoy con lo audiovisual no tiene nada que ver. O sea, tenemos un problema mucho más serio, ¿sí? No solo el que ya teníamos, cómo pensar esos otros lenguajes e incorporarlos en términos de traducción a nuestra forma de hacer indagación, sino a las propias herramientas conceptuales, ¿no? Es decir, cómo manejar, cómo generar criterios. Por ejemplo, con la fotografía era muy sencillo. La fotografía, por el hecho de su existencia, el hecho de realizarse, adquiría un valor, porque realizarla en términos analógicos implicaba un coste, ¿no? Etcétera, etcétera, y por tanto aquella fotografía que se realizaba tenía en sí, por el hecho de existir, un valor. Es un criterio que hoy ya no podemos utilizar, ¿no? ¿Cuántas fotografías tiene cada una de vosotras o de vosotros en el celular, ¿no? Cuando hago esa pregunta a mis estudiantes, pues probablemente cada uno de ellos tiene 4, 5, 6.000 fotografías en el celular. Es más de la que hubiese hecho cualquier familia en toda su vida solo 20 años antes, ¿no? Por lo cual, es un problema también conceptual. Y es ahí donde llegamos al mundo, ¿no? Donde decíamos, ¿no? Al giro visual, ¿no? El giro visual es otro de los muchos giros, ¿no? Como el giro afectivo, ¿no? De esos giros que lo que hacen es fundamentalmente poner en cuestión y, entre comillas, enfrentarse
a ese logocentrismo, ¿no? Esa centralidad del lenguaje, que insisto, no es para nada un problema nuevo, ¿no? Es ahí, ¿no? donde el problema de la traducción, ¿no? Y de la adaptación se presenta, ¿no? Me parece que ese es el punto inicial. ¿Cómo podemos hacer para pensar, producir o incorporar en términos de datos, de fuentes, esos medios o esas imágenes en términos de nuestra investigación? Y obviamente, como podéis imaginar, el primer problema es pensarlos como un lenguaje. Cuando las compañeras allá en la universidad y compañeros que trabajan, por ejemplo, con los procesos políticos de emancipación de los pueblos originarios allá en México, tienen una enorme cantidad de documentación, ¿no? Fotografiado, han filmado, ¿no? Pero cuando yo les pregunto ¿qué hacen con eso luego? No tienen, o sea, nada. Como mucho se ilustra un cartel, ¿no? Como mucho en alguna actividad de presentación se muestra al propio público algo que se ha filmado, ¿no? Pero digo, bueno, pero son miles de fotografías, son cientos de horas de filmación, porque sí están incorporadas al proceso de indagación etnográfico. Pero a la hora de utilizarlas hay una especie de enorme bloqueo, ¿no? Bien, entonces recuperamos a los clásicos, ¿no? Volvemos a Umberto Eco, que ya hace muchos años sacó un famoso texto, que por cierto funcionó muy bien, sobre todo por haber puesto a Superman en la portada, ¿no? Hablando de apocalípticos e integrados, ¿no? Es decir, hoy volvemos a estar en el mismo lugar, ¿no? Tenemos a los apocalípticos y a los integrados, ¿no? A los apocalípticos que siguen siendo los logocéntricos, ¿no? Diciendo que no se puede, que no se debe incorporar nada más que no sean cosas contrastables, ¿no? Y cosas serias como el lenguaje o los datos estadísticos, ¿no? Y después tenemos los integrados, ¿no? Que son los que hacen los experimentos como el de la portada que os enseñé, ¿no? Con el slide cat, ese donde visualizan datos de forma compulsiva, ¿no? Y donde generan imágenes muy sugestivas, pero que no necesariamente nos dicen nada. Ese es uno de los grandes riesgos de la visualización de datos, ¿no? Que es muy sugestivo, ¿no? Que nos hacen ver imágenes, formas, texturas extraordinarias, porque tenemos la potencia hoy de representarlo gráficamente, pero no necesariamente tienen en sí un valor comprensivo, interpretativo o explicativo, ¿no? Bien, rápidamente. Como os decía, trabajo con fotografías de violencia, ¿no? De una violencia muy particular, ¿no? La violencia que se da en ciertos espacios de una parte de México, ¿no? Aunque puede ser extendida a otros lugares, en términos de las autodefensas armadas, armadas en defensa, es difícil de decir, en defensa de los grupos criminales, del ejército, de la policía, bueno, de quien los ataque, ¿no? Bien, lo interesante de esas imágenes, una de las cosas, me salto al final, ¿no? Me salto al final de los resultados, bueno, ¿y qué encontramos en esas imágenes, no? Era una cosa muy curiosa, prácticamente no había imágenes de violencia explícita, ¿sí? Muertos, ni sangre, ni situaciones así, digamos, de nota roja, que en México así le llaman, hay una gran tradición de la nota roja, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que los fotoperiodistas, las fotoperiodistas que habían cubierto durante años esos eventos, no estaban generando documentos de registro de la violencia, sino que estaban participando de la construcción de la memoria a través de su narrativa de la violencia, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Pues que lo que estaban haciendo era una enorme y extensísima narrativa de la convivencia entre violencia y vida cotidiana. Es decir, las formas en las cuales la vida cotidiana de esas comunidades tenía que vivir con diferentes formas de violencia. Y para ello utilizaban diferentes estrategias, ¿no? Narrativas. Cada fotógrafo, fotógrafa desarrollaba dentro de un, llamémoslo así, lenguaje, ¿no? Estrategias muy determinadas. Ahora os enseñaré un par de ejemplos, ¿no? Este es el marco donde nos movíamos, ¿no? Y era un marco que, en el caso fundamental de la fotografía, nos permitía hablar de dos procesos que en la fotografía son muy claros, ¿no? Las dos realidades de la fotografía de las cuales habla John Mans, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la fotografía tenemos, cuando hablamos de fotografía siempre pensamos en ese punto final, ¿no? En la fotografía. Pero realmente tenemos dos claros procesos. Uno que es la producción de la fotografía, es decir, la intervención de un sujeto en relación a un aparato fotográfico que captura, ¿no? Selecciona y construye una realidad con ese aparato. Y tenemos otra fotografía, ¿no? Que es
ese recuadro, ese producto de esa operación maquínica que es recibido por un conjunto de sujetos, ¿no? Y que habitualmente le llamamos fotografía, ¿no? Y ese es eso es lo que nos llega, ¿no? Aquello con lo cual nosotros después construimos e interpretamos, construimos significado, ¿no? Entonces, claro, la fotografía nos daba pie a pensar metodológicamente esas dos partes, la de la producción, aquella que históricamente le hemos prestado más atención, pero también la de la recepción. No me detengo aquí, ¿no? Este es más o menos el marco que transitábamos. Por un lado, la cuestión de la semiología estructural, ¿no? Aquella que proviene de Henslev, la idea del plano de expresión y del plano del contenido, también de la semiótica pragmática norteamericana, las nociones de Morris, ¿no? Y de cómo... ¿Por qué? Porque tenemos el problema de un lenguaje que no parece ser sensible a los principios asurianos de la linealidad, ¿no? y de las cadenas fónicas. No tenéis por qué saber de qué va eso, pero el problema de la fotografía es que no funciona como lenguaje. ¿Cómo leemos una fotografía? ¿No? ¿Desde dónde la leemos? ¿Dónde empezamos a leerla? ¿No? Claro, la fotografía es una semiótica que se mueve en el espacio, ¿no? Se construye a través de capas en el espacio, a través de la profundidad, a través de la distribución de los objetos, de los sujetos, ¿no? En la fotografía. Con lo cual, digamos que los modelos provenientes de la lingüística son poco útiles o sensibles a la hora de analizar fotografía, ¿no? Y es ahí donde optamos por tomar de Morris, ¿no? Una especie de formulación sintáctica del signo, ¿no? Y por el otro lado, creo que es muy importante, muy interesante retomar las ideas de Juri Lotman, ¿no? La idea de semiosfera, la idea de la polifonía de la cultura, ¿no? Obviamente esta es una idea que él retoma de Mikhail Bakhtin, ¿no? No es original, pero la retoma de él, esa idea de que la cultura, ¿no? Es un enorme espacio de diferentes voces, pero voces que de alguna forma pueden llegar a hablar entre sí. Y hablan entre sí fundamentalmente a través de la noción de sujetos competentes, ¿no? Es decir, aquel que es capaz, ¿no? En ciertas condiciones, de pasar o traducir un signo proveniente de alguno de esos que hemos llamado lenguajes a otro, ¿no? Lo hacemos constantemente, ¿no? Lotman se da cuenta de que eso es fundamentalmente cómo opera la cultura, ¿no? Por eso el lugar más interesante para él es precisamente la frontera, ¿no? Porque la frontera es el lugar de mayor intensidad semiótica, el lugar donde esas traducciones se hacen interesantes, ¿no? Y a través de la noción de texto cultural, ¿no? Obviamente la cuestión de la denotación y de la connotación en Roland Barthes, en especial esa idea de cómo la mayoría de signos culturales carecen de una materialidad propia, es decir, cargamos signos ya existentes de connotaciones, ¿no? Nos hacemos nuestros. ¿Y por qué es importante eso? Porque esa operación de desviar, ¿no? Roland Barthes habla de una inflexión, ¿no? De generar una inflexión en esos signos, pone encima de la mesa algo olvidado por todo eso que aparece en esta diapositiva y por todos esos autores, que es el poder, ¿no? El poder es el gran olvidado de estas teorías estructuralistas, ¿no? El poder no está en ningún sitio. Y el poder es aquel que, creo, le da una dimensión mucho más adecuada a la noción de sujeto competente, ¿no? Y es ahí donde al final me gustaría relacionarlo con la cuestión de campo y hábitus en Bourdieu. Bien, voy a los ejemplos, ¿no? Para no alargarme mucho, porque tiendo a alargarme. Ya Simone me está mirando mal, así significa que me estoy pasando del tiempo. Bien. Para poder gestionar esta enorme cantidad llamémoslo así, de datos, de nuevo, ¿no? Pues yo intento ayudarme de este tipo de software, ¿no? No es que yo haga apología de Atlas-TIC, ni mucho menos, porque es un software propietario, pero tenemos un problema fundamental con este tipo de softwares cualitativos, y es que nacieron, se desarrollaron fundamentalmente en el contexto logocéntrico. Es decir, están pensados para el texto. Entonces, muy pocos de ellos, digamos que permiten trabajar de una forma relativamente cómoda con imágenes fotográficas, vídeo, audio, ¿no? Y de los que son de software libre, pues prácticamente ninguno nos permite trabajar con imágenes.
Es por eso que trabajo con él, no por nada más, ¿no? Y es ahí, ¿no?, donde lo que nos propusimos hacer es una adaptación de esas nociones. Bueno, ok, existe, podemos detectar eso que Henschel denominaba como la sustancia y la forma de la expresión. Podemos hacer una traducción. Porque para nosotros, el plano de la expresión, es decir, aquello que es material, ¿no?, aquello que Henschel denominaba como la dimensión material, obviamente él estaba pensando en lo fonético, ¿no?, estaba hablando del lenguaje. ¿Existe algo así en la fotografía? Y lo que hicimos fue hacer una adaptación, ¿no?, y construimos una serie de categorías, códigos, para poderlo introducir a ese software, ¿no?, y poder buscar en las imágenes una serie de atributos, de elementos que podíamos detectar en términos de la expresión. Es decir, perdón, el signo que se nos presenta a nosotros es una fotografía completa, ¿no? Y la fotografía a la vez tiene un conjunto muy amplio de otros signos claramente visuales dentro. Pero habitualmente nos quedamos solo en la parte de abajo, que es el plano del contenido, ¿no? Vemos sujetos, objetos, ¿no? Pero hay más. Para que veamos eso, alguien ha tenido que tomar decisiones. Encuadres, distancia, luz, diafragma, ¿no? Eso también compone. Lo que pasa es que eso es lo que permite de alguna forma, ¿no?, la construcción del signo visual. Por lo tanto, lo incorporamos al modelo de análisis, ¿no? Hicimos unas adaptaciones, no me alargo a explicarlas, ¿no?, y los tradujimos, ¿no? Lo que es la sustancia de la expresión lo tradujimos como atributos fotográficos, la forma de la expresión como composición espacial, es decir, aquello que solo, entre comillas, da forma, ¿no?, a la luz antes de que veamos sujetos, objetos, y hagamos las conexiones del contenido en términos culturales, simbólicos, etcétera, etcétera. Esa es la parte de abajo, ¿no? Entonces, construimos un conjunto de códigos para poderlos posteriormente buscar, ¿no? Códigos son estos, ¿no? Entonces íbamos, ya sabéis, el software permite, igual que en el texto, ¿no?, señalar ciertas partes, ¿no?, y ir codificando, ¿no?, añadir. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, el primer ejercicio era construir sintagmas, ¿no? Es decir, esa fotografía es en sí un relato entero, ¿no?, pero está compuesto por diferentes sintagmas. ¿Qué hacíamos? Pues un ejercicio hermenéutico, ¿sí? O sea, no estábamos diciendo que eso que hacíamos nosotros fuese exclusivamente la única posibilidad de lectura de la fotografía, pero en términos, digamos, formales, la fotografía se construye en términos de la espacialidad, ¿no?, de la profundidad, de lo más cercano al objetivo a lo más lejano del objetivo, ¿sí? No solo a través de la profundidad, cercanía, sino distribución en el rectángulo, ¿no? Entonces, esas son las dos dimensiones espaciales de la fotografía, que de alguna manera marcan también lo que lingüísticamente conocemos como las cadenas fónicas, ¿no? Es decir, aquello que se nos enseña más cerca, por lo general, no siempre, pero por lo general, es aquello que el fotógrafo nos quiere enseñar primero. Lo cual no significa que lo que esté atrás no sea importante, sino que él lo conecta en términos de narración, ¿no? Bueno, ese era el ejercicio que hacíamos. Por lo general, lo que encontrábamos precisamente en la fotografía profesional era que había ciertos cánones, obviamente, del lenguaje profesional fotográfico que se repetían, ¿no? Muy difícilmente aparecían fotografías que tuviesen más de 3 planos de profundidad, 3 sintagmas, ¿no? Un sintagma principal, ¿no?, primer plano, un sintagma secundario, que de alguna manera venía a reforzar el sintagma principal, y un tercero que era de contraste, ¿no? En esta fotografía, por ejemplo, tenemos aquí son los 3 sintagmas, ¿no? Tenemos el militar y la mujer, digamos, enfrentados o hablando. Tenemos un segundo sintagma de un conjunto de personas manifestándose atrás, y hay un tercero que el fotógrafo hace de manera muy clara coincidir, pongo aquí en la fotografía final porque se ve mejor, ahora voy para atrás, que es ese helicóptero, ¿no? Y genera además formas geométricas, un triángulo, ¿no? Bien, vuelvo para atrás. ¿Cómo lo hacíamos? Pues como os decía, una vez señalados los sintagmas, codificado cómo estaban construidos esos sintagmas. Es decir, codificábamos qué elementos del plano de expresión eran predominantes y qué elementos del plano del contenido eran predominantes.
de nuevo, esto es un ejercicio obviamente interpretativo, no hay una forma de poder justificar por qué se ponen o se deja fuera algún código en específico. Pero también es cierto, como decía Eco, que lo que estamos viendo está condicionado por el autor. Es decir, él selecciona a esos sujetos, esa composición, y por tanto limita y direcciona el mensaje, ¿no? Bien, es ahí donde ese modelo de Morris, ¿no?, de sintagmático, nos ayudaba, porque Morris presenta un modelo donde encontramos un signo dominante, un signo caracterizador y un signo señalador. Es una especie de fórmula sintáctica, ¿no? Pero nos era de mucha ayuda a la hora de interpretar las imágenes, ¿no?, de esos sintagmas concretamente, porque nos permitía separar dentro de ellos, ¿no?, los elementos en términos jerárquicos, ¿no?, cuáles parecían más o menos importantes. Y a partir de ahí, ¿no?, nos permitía también, de alguna forma, empezar ese proceso de traducción, ¿no?, que no quedara exclusivamente en el análisis de contenido, sino precisamente en términos narratológicos, ¿no?, es decir, cómo se había compuesto la fotografía y, por tanto, y eso nos abría la puerta al segundo paso, ¿no? Eso nos permitía hablar de acciones comunicativas. Saltamos a la semiótica de la comunicación tal y como la entiende Eco, ¿no? Es decir, la parte anterior era nuestro, digamos, nuestro pie en la antigua semiótica estructural, y intentando hablar de cómo se produce el lenguaje cinematográfico y sus formas, pero pensando que eso entra en un proceso, y ese proceso es el de la interpretación. Y por tanto encontrábamos que en esa acción comunicativa había dos espacios. El espacio de la acción comunicativa cerrada, una semiótica de la denotación, en la cual vemos sujetos, objetos, ¿no?, y podemos interpretar claramente quiénes están, qué hacen, qué acciones realizan y qué parece significar de forma aparente la fotografía. Pero después tenemos otro conjunto abierto, ¿no?, las acciones comunicativas abiertas. Porque si bien vemos claramente en esa imagen que hay un militar y hay una mujer, eso abre, ¿no?, las acciones comunicativas abiertas, abre el espacio a esos otros sujetos competentes, ¿no?, sujetos que pueden conectar, por ejemplo, la potencia que tiene el hecho de que la mujer se enfrente a un militar, ¿no? Es decir, ya no solo vemos una mujer en un lugar determinado que se enfrenta a un militar, sino que eso conecta con otro conjunto de espacios, de resistencias, ¿no?, y simbolismos. Pensemos, el militar lleva una ametralladora, la mujer lleva un bastón de mando, ¿no? No solo eso, toma la palabra y enfrenta. No solo toma la palabra y enfrenta, los hombres escuchan, ¿no? Eso, entre comillas, el fotógrafo nos lo está mostrando, pero para que accedamos a ese nivel de la acción comunicativa abierta, es decir, que pongamos en marcha la cadena de producción y de interpretación que conecta con otras situaciones, otras luchas y otros simbolismos, es ahí donde, entre comillas, es solo una suposición, ¿no? Es decir, sabemos que eso existe, pero no podemos decir que eso va a ocurrir en todos los casos. En el caso de la comunicación cerrada, entre comillas, es la que siempre hemos analizado, y ese es el peligro de quedarse solo en el análisis del contenido, ¿no? Eso es lo que sale en la fotografía, ese es el registro, ese es el documento. Pero, entre comillas, para la investigación social, no es que no sea importante, pero tiene mucha menos importancia que esta segunda parte, ¿no?, la segunda parte de la comunicación abierta, que es la que implica a las lectoras, los lectores, ¿no? Muy rápido. Bien, ¿el software qué nos permite? Pues nos permite ahora sí hacer todas nuestras rayitas, ¿no?, y todas nuestras conexiones y las visualizaciones de datos que tanto molestan a algunos y algunas, ¿no? Pero es muy útil. Es muy útil porque precisamente aparecen cosas muy interesantes. Os pongo algunos ejemplos, no aquí porque no era el tema de hoy, ¿no? Pero encontramos, después de analizar quién sabe cuántas decenas y decenas de fotografías de fotógrafos y fotógrafas profesionales, descubrimos, después de codificarlas sin ninguna premisa en términos de cantidades, ¿no?, es decir, se codificaba con aquello que percibíamos de cada sintagma. Y cuando cuantitativamente realizamos las correlaciones, ¿no?, para ver qué había, nos dimos cuenta que las fotografías eran totalmente equilibradas. Es decir, las fotógrafos y los fotógrafos habían construido sus fotografías y nosotros habíamos detectado prácticamente los mismos elementos de la sustancia y la forma de la expresión que de la sustancia y la forma del contenido. ¿Sí? De otra forma, era de esperar, porque son fotógrafos profesionales, ¿no? O sea, construyen esas imágenes a través de ese equilibrio que han aprendido a realizar. Por eso,
queremos trabajar ahora con la clásica fotografía vernácula, ¿no? Es decir, aquella que ha sido producida por no profesionales, para ver hasta qué punto, ¿no?, se mantienen esos equilibrios o no, ¿no?, o aparecen otras formas, ¿no? Entonces, esto nos permite hablar, una, de la producción y por tanto de ese mensaje cerrado y del propio lenguaje fotográfico en esos términos, pero también nos permite hablar de... perdón. También nos permite hablar... ¿Ya lo he roto? Nos permite hablar de la parte abierta, ¿sí? Y creo que esa es la parte que más puede aportar en términos de la investigación social. Y precisamente creo que ese ha sido el gran freno. Ese ha sido el gran freno en los últimos 20, 30 años, donde se ha abierto el espacio para volver a considerar estos materiales dignos, ¿no? Recordad que en 1914 la revista de sociología en Estados Unidos prohíbe la utilización de imágenes, ¿no? La prohíbe en sus publicaciones y la sustituye por gráficas y tablas de datos estadísticos. 1914, ¿no? No es extraño. Digo, no es extraño porque dice, en esa misma circular donde prohíbe las imágenes, que las imágenes emparentan a la utilización de imágenes emparenta la sociología con el periodismo y la filosofía. Y eso era un insulto, ¿eh? O sea, no era nada bueno. Hoy en día es otro tema. Entonces, bueno, la recuperación que hemos hecho en los últimos 30, 40 años de la centralidad y la importancia de estas otras fuentes ha quedado, creo, todavía empantanada por habernos quedado en el paradigma estructuralista, el de la producción, y muchas veces habernos quedado solo en términos del contenido denotado de esas imágenes y no haber sido capaces de generar modelos que permitieran dar cuenta de los procesos abiertos, ¿no? Bien, os enseño algunos ejemplos más de 2 o 3 ejemplos de la fotografía que hemos trabajado, ¿no? Bueno, quería enseñaros algo que no sé si lo puse aquí. Me parece que no lo puse, por eso no lo he encontrado. Sí, no lo debí poner. No, no lo puse. Bien. Entonces salto a esta que es más sencillo, que a esta sí lo puse. Bien. Estrategias narrativas, ¿no? Estas son 2 o 3 imágenes resumidas, ¿no? De las muchas y muchas y muchas que hemos trabajado, ¿no? Claro, cada fotógrafo construye una estrategia narrativa diferente, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de sus fotografías, había ciertos patrones dentro de la fotografía, ¿no?, de cada uno de ellos, de cada una de ellas. Por ejemplo, él siempre jugaba con la fina frontera entre realidad y ficción, ¿no? Realidad y ficción entre el retrato y la acción, ¿no? Entonces sus imágenes siempre hay alguien que está posando, ¿no? Siempre hay alguien que mira a la cámara como en un retrato, pero a la vez la gente del fondo no se ha dado cuenta y están realizando las acciones, ¿no? Entonces, claro, si aquí solo vemos esa primera parte, ¿no? Sí, vemos a una serie de personas con armas, con máscara, además una máscara que simula una calavera, ¿no? Claro, podemos hacer una descripción del contenido de la imagen, pero si solo hacemos eso, nos vamos a quedar absolutamente fuera de la importancia que tiene esta imagen, porque esa máscara la conecta con toda la tradición de la relación de México con la muerte, ¿sí? No es casualidad. Además de la utilización de parte de militares, policías y miembros del crimen organizado, de la reutilización de esas imágenes de la muerte, de la calaca, de las calaveras, ¿no?, en términos del miedo, ¿no?, de la utilización del miedo. Pero a la par, vemos al fondo espacios que son para los mexicanos de la cotidianidad, ¿no?, porque eso seguramente sea un palacio municipal o alguna institución de gobierno por cómo está pintado, los carteles, etcétera, etcétera, ¿no? El simbolismo, por ejemplo, es decir, porque cuando vemos playeras blancas, ¿no?, camisetas blancas, podemos pensar en una cuestión de paz. Pero en México, ese color blanco nos lleva a otro espacio simbólico, difícilmente codificable a través solo de un contenido denotado, que es que desde tiempos de la guerra de los cristeros, ¿no?, y más adelante, los hacendados rurales formaban sus propias guardias armadas que reprimían y mataban a campesinos. Y eran conocidos como los camisas blancas, porque vestían de blanco, ¿no? Muchos años después, los grupos mineros internacionales, transnacionales, montaron sus propios grupos de defensa militar, entrenados por militares, y vestían también con camisetas blancas.
¿no? Entonces, la capacidad de ciertos sujetos de conectar y de traducir, digamos, esa playera blanca con esas otras capas de la memoria colectiva es la parte más difícil de trabajar, ¿no? Porque precisamente de nuevo nos lleva al espacio, del proceso, de lo procesual y de lo dialógico, ¿no? No me detengo porque pues, es el mismo ejercicio, ¿no? Ahora que ha sido el 12 de diciembre, día grande en México, pues, el Día de la Virgen de Guadalupe, que es precisamente la imagen que tenéis en esa capillita en la parte derecha, ¿no? Entonces, claro, cada fotógrafo construía sus propios relatos, ¿no? Construía sus propios relatos a través de jugar con esos símbolos de la cultura. Es decir, por esta fotografía, entre comillas, en términos de documento de un conflicto, no nos dice nada. Todas estas fotografías nos hablan de la convivencia de la violencia en la realidad, ¿no? Y cómo se ha, entre comillas, naturalizado con otros signos culturales de la realidad, como por ejemplo los religiosos. No solo los religiosos, abajo de la Virgen de Guadalupe, ¿veis? Allá le llaman nochebuenas a estas plantas, son las famosas plantas de Navidad, ¿no? Que por cierto en México viven todo el año y se hacen grandes como un árbol. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esa idea de que convivan esos signos de la realidad cotidiana, ¿no? Es algo extraordinario porque además la estrategia es juntar dos signos aparentemente contradictorios, ¿no? Es decir, que hace ahí una muestra devota, ¿no? de la religiosidad mexicana. Porque ya sabéis, los mexicanos no son tanto católicos como guadalupanos, que no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay toda una discusión que nos llevaría a la gran discusión sobre las imágenes, porque el ejemplo de la Virgen de Guadalupe es el ejemplo de cómo la Iglesia Católica en su conquista de México no tuvo más remedio que claudicar y construir un ídolo en contra de sus propias convicciones, ¿no? Por eso, como podréis haber visto, no existe ninguna representación de la Virgen de Guadalupe que no sea exactamente así. Es decir, nosotros podemos encontrar cualquier tipo de, qué sé yo, San Sebastián, San José, de todas las formas y crucificado de todas las formas posibles y haciéndole todos los martirios posibles. La Virgen de Guadalupe no. Solo hay una forma de representación. ¿Por qué? Bueno, porque fue la única forma de que funcionara. El catolicismo no tuvo más remedio que adaptar una de las deidades iconológicas, es decir, que no representaban, sino que eran en sí un ídolo, y por tanto la Virgen de Guadalupe no es en sí una representación, sino que es un ídolo. De hecho, yo lo digo de broma, pero no es nada broma. Cuando en las colonias populares, donde vivimos muchos de nosotros en México, el incivismo llega en forma de basura, es decir, que alguien te tira basura al frente de casa o alguna cosa así, hay algo que jamás falla. Coloque una capillita, una imagen de la Virgen de Guadalupe y fin del problema. Son muy devotos, bueno, más allá de eso, sigue emitiendo. Es un ídolo que emite, irradia, no es una imagen en el sentido clásico representacional de Occidente. Sigue funcionando hoy. Por eso, incluso en los contextos más bárbaros, ¿no? Matanzas, ¿no? Aparecen este tipo de imágenes, ¿no? Bueno, por ejemplo, este fotógrafo jugaba constantemente con este tipo de estrategia narrativa, ¿no? Es decir, mezclar signos, símbolos, signos culturales, ¿no? Aparentemente contradictorios, ¿no? O que no deberían estar en el mismo lugar, y los hacía así de una forma muy, muy eisensteiniana, ¿no? Los hace chocar, ¿no? Bien, avanzo rápidamente, ¿sí? Esta es la última imagen de ejemplo que os enseño. Este es otro fotógrafo que él ha trabajado fundamentalmente con pueblos originarios. Él pertenece a una de esas comunidades. Yo vivo, hay una comunidad que se ha hecho muy famosa, tiene ya hasta su propio grupo de investigadores sociales llamados cheranistas, ¿no? Cherán se convirtió en su momento en la primera comunidad que se independizaba, ellos sí, no como los catalanes, del gobierno de México, ¿no? Es decir, hace unos años hubo cambios constitucionales y se permitía que las comunidades originarias de México pudieran de alguna forma autogestionarse política, económicamente y también en formas de seguridad, ¿no? Cherán fue una de las primeras, de hecho sí, ha sido la primera de otras muchas, en especial en Michoacán. Bueno, este fotógrafo Serafín, él pertenece a esa comunidad y por tanto tuvo acceso directo, ¿no? Su fotografía es totalmente diferente, ¿no? Porque nos habla de sujetos mucho más vulnerables. Aquellos sujetos, ¿no? Dentro de la noción de subalternidad, las comunidades originarias de México han cargado con esos
vulnerabilidad y que con esa subalternidad, no en lo coetáneo, sino desde la revolución, incluso antes, pero en especial después de la revolución y el proyecto de construcción del México moderno, han sido masacrados en lo que hoy denominaríamos como genocidio cultural, ¿no? ¿Por qué? En sus fotografías vemos que ninguno de los personajes enseña el rostro. Todos llevan el rostro tapado. Si os fijáis, los otros autodefensas, todos llevaban el rostro destapado, o algunos en algún momento se tapaban, ¿no? Pero él jamás muestra los rostros de sus coetáneos, ¿no? De sus compañeros de comunidad. Y además, él construye las imágenes en relación a la dimensión política, porque obviamente Cherán tiene toda una tradición que conecta con los antiguos movimientos zapatistas, ¿no? De la revolución. Y es por eso que juega con la dimensión política, ¿no? Y la dimensión, digamos, de los pueblos originarios en sus fotografías, ¿no? Bueno, este simplemente es un ejemplo de cómo hemos trabajado con las fotografías a través de una producción, ¿no? El lenguaje de la fotografía, cómo se articula ese lenguaje y cómo construye una parte del mensaje, que es ese mensaje cerrado, que es aquel que ha sido construido a través del plano de expresión y el plano de contenido, la selección de un recuadro del mundo que se toma con ciertas características técnicas y que se le hace aparecer en cierta distribución ciertos sujetos, objetos, etc. Bueno, espera, yo creo que esta muestra muy bien la cuestión de la cotidianidad, ¿no? Es decir, la cotidianidad no solo de aquellas personas que tienen que vivir con la violencia, sino de aquellos que se han vuelto o se han involucrado en las autodefensas en términos de su propia cotidianidad. Estos ya no son tipos armados con chalecos militares, ¿no? Sino que pues llevan su ropa de casa, llevan muchos de ellos sus signos, entre comillas, folclóricos, como las hebillas de los cinturones, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa convivencia, ¿no? Esa convivencia con la violencia cotidiana. Quería llegar aquí, ¿no? Y ese viejo problema, ¿no? Nos lleva a viejas soluciones también, ¿no? De alguna manera, porque en ese problema de intentar traducir, ¿no? Y de entender, yo os hablaba de Yuri Lodman y su noción de semiósfera, ¿no? De la noción de entender y traducir signos culturales. Esa era la vida de la cultura, ¿no? La vida dentro de la semiósfera, funcionaba precisamente a través de cómo la cultura, la semiósfera, funcionaba como el proceso de la memoria, ¿no? De una cultura, de una memoria colectiva, y eso funciona a través de ese proceso constante y continuo donde los diferentes textos culturales, a través de infinidad de esos signos, se mueven, ¿no? Transitan a través de esos sujetos. La noción de competencia subjetiva, de aquel que es capaz de realizar ese proceso, obviamente le falta una dimensión, que es la dimensión del poder, ¿no? Porque la noción de semiósfera se parece extraordinariamente a la noción de campo. Se parece extraordinariamente. Y la noción de competencia subjetiva, de alguna forma, se parece también extraordinariamente a la noción de hábitos, ¿no? Porque, al fin y al cabo, ese entender y traducir signos culturales, esa capacidad, se parece mucho a esa definición de quién tiene la capacidad de acumular, intercambiar y producir capital simbólico, ¿no? Decía el propio Bourdieu, ¿no? Un campo está verdaderamente maduro cuando es capaz de producir su propio capital simbólico, ¿no? Entonces, claro, lo que hace Bourdieu es hacer un análisis del campo y del hábitus, obviamente en términos del poder, ¿no? También con un pie en el estructuralismo, pero lo entiende fundamentalmente a través de la noción de poder, que no aparece en gran parte de la semiología, que es, entre comillas, una gran ausencia, ¿no? del debate semiológico. ¿Por qué me parece importante eso? Bueno, porque muchas veces cuando saltamos a ese lado, ¿no? El lado de lo que yo denomino como acción comunicativa abierta, ¿sí? No consiste en que todos estamos en la misma posición como sujetos competentes a la hora de constituir y armar esas traducciones y adaptaciones, ¿no? Sino que precisamente estamos condicionados por esas posiciones en esos diferentes campos, ¿no? Que nos permiten o no hacer esas conexiones. Y eso significa si hemos tenido acceso o no a esos mismos archivos y registros, ¿no? Y ese es el motivo fundamental. Ya con esto voy cerrando. Un compañero, un ex estudiante, por suerte, los estudiantes siempre son bastante mejores que nosotros, ¿no? Había estado trabajando el último año y medio
con una comunidad rural indígena, Santo Tomás, allá en Michoacán, en su proceso de expulsión de una empresa agroindustrial, ¿no? Son muy habituales, en especial en Michoacán, aquellas que producen fresas, berries, ¿no? Este tipo de cuestiones. Históricamente han llegado, se han impuesto, han destruido comunidades, han arrasado el espacio ecológico y cuando se cansan se van, ¿no? Bueno, ese era el proceso, pero hay un momento donde la comunidad se organiza y los expulsa. Empieza un proceso para expulsarlo que no fue nada fácil, ¿no? De todo ese proceso que él va a acompañar, se va a generar un texto, ¿no? Un texto que explica, ¿no? Y cuando presentaron ese texto, me sorprendía mucho, cuando lo presentaron con la gente de la comunidad, los comuneros, que decían que esa era una de las pocas cosas, textos, que hablaba de ellos mismos. No solo que hablaba de ellos, sino que ellos habían podido hablar, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? Cuando estaba escuchándolo y él me pasó todo el acervo de fotografía que había generado, ¿no? Yo le decía, ¿pero qué vamos a hacer con estas fotografías? Digo, porque sí, podemos hacer esto que hemos visto, ¿no? Pero si solo hacemos esto, significará que seguimos haciendo aquello que nos sirve, ¿no? Y yo le decía, tenemos que volver con las fotografías a la comunidad. Y necesitamos volver con las fotografías a la comunidad porque las fotografías están todavía incompletas. Es decir, solo ellos, solo ellas pueden, no diré terminarlas porque no sería concretamente, pero solo ellos pueden completar la narración en términos de ese material audiovisual, de esa experiencia de la expulsión de la empresa agroindustrial, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando ahora es completar y ver en qué condiciones y cómo ellas, ellos, allá en la comunidad, pueden utilizar o utilizan esas imágenes para construir en términos de los aparatos de la memoria, ¿no? De cómo las fotografías no se convierten en un registro, sino en un aparato de memoria. Y volvemos a la noción del montaje, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro de cómo, de esa vieja aspiración de Benjamin, ¿no? De la imagen dialéctica, del propio Warburg con el Atlas de Moshe, de la cuestión del montaje, del propio Didi Huberman, es precisamente nuestros álbumes fotográficos, eso que está en peligro de extinción, eso que ya nadie hace. Porque si alguien le echa un vistazo a los álbumes fotográficos, se dará cuenta que no es un ejercicio o exclusivamente un ejercicio de registro o de documentación, es un ejercicio de montaje. En los álbumes fotográficos, la gente construía su propia narración de la memoria. Y introducía no solo fotografías, sino a veces un recorte de periódico, una entrada de un concierto, ¿no? Un pequeño objeto, ¿no? Entonces, esa noción de restablecer, de volver y de con eso además tener acceso a esta otra parte, ¿no? Es la parte que estamos intentando desarrollar fundamentalmente ahora, ¿no? Obviamente por el tema de la pandemia ha quedado todo un poco en el aire, ¿no? Pero es la parte que creo nos falta desarrollar más. No tanto, que hay que hacerlo, la cuestión del lenguaje fotográfico, de cómo se articula y se construye esa parte cerrada del mensaje, ¿no? Como registro, aunque desde el mundo de la fotografía hace mucho que está abandonado la noción del documento de registro como la fotografía, sino como una narración. Y poderla relacionar de alguna manera, ¿no? Sí, esto solo lo pongo porque se ve como muy espectacular cuando todo lo relacionas con todo, ¿no? Y se hace el gran lío, pero es que la realidad es así. Y ese es el gran problema, ¿no? La realidad es ese lío donde es muy difícil poder desconectar, como se ha hecho muy alegremente durante el siglo XX, unas partes de otras, ¿no? Se puede hacer temporal y muy particularmente, ¿no? Pero están conectadas, ¿no? Yo creo que ese ejercicio de reponer, ¿sí? Porque me decía él, vamos a montar una exposición. Digo, no, yo no monto exposiciones para nadie. Digo, vamos a devolver las imágenes, ¿no? Y ya veremos qué hacemos con ellas. Si la comunidad le parece bien que hagamos una exposición, la haremos, y si no, pues no la haremos. Pero no consiste en que nosotros vengamos a explicarles lo que les ocurrió con las imágenes que hicimos de ellos. Ese no es el objetivo. El objetivo es ver cómo ellos se hacen suyas sus imágenes y cuáles son los procesos de interpretación y de significación y por tanto de conexiones y de articulación de la memoria bajo esa idea de que nadie ha hablado de ellos, por lo tanto son invisibles y no son los únicos, ¿no? Esa restauración a través del montaje y de cómo las imágenes pueden ser una especie de catalizador de
todos esos problemas. Por lo cual la discusión es el problema de siempre, ¿no? Ese problema de siempre fue la interpretación, ¿no? Y siempre fue cómo poder dar cuenta de un proceso así de liado, como deliberadamente puse en esta imagen, ¿no? Es el poliglotismo de la cultura, ¿no? Cómo poder visualizar de nuevo de una forma clara procesos que son extremadamente complejos y extremadamente enraizados los unos con los otros, ¿no? Digo, esto es un ejemplo. Obviamente, si fuese un curso de incorporación de materiales audiovisuales sería muy deficiente, porque no he hablado del material audiovisual, no he hablado del audio, no he hablado de otras formas de textualidad en imágenes, como lo son, por ejemplo, todo el tema de las imágenes que se producen en aplicaciones y medios digitales, ¿no? Que, como hemos visto en los últimos años, pues parte de nuestra vida e identidad se constituye en relación a las prácticas fundamentalmente ya visuales, ¿sí? Recordad, lo habéis vivido en vuestras propias vidas, los últimos 10 años, eso que denominamos como las redes sociales han ido pasando del logocentrismo al iconocicismo de una manera clarísima, ¿no? Sí, es decir, solo las personas mayores habitamos ya las redes donde se escribe, ¿no? La gente joven ya prácticamente no se acerca a esas redes, solo utiliza las que son fundamentalmente visuales, ¿no? Con lo cual, no atender esos fenómenos es una enorme dejadez por nuestra parte en términos de pensar y de analizar los procesos identitarios, culturales y específicamente aquellos que tienen que ver con la violencia, ¿no? Porque en esos contextos pasan todavía hoy por desapercibidos muchos de ellos, ¿no? Bien, espero que haber sido lo más claro posible dentro del lío de rayitas y de flechitas que suelo hacer. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Sí, si puedes. Claro, es que si no, no se va a escuchar. Se escucha, ¿verdad? Bueno, me ha parecido, muchas gracias, Cristian, ha sido muy interesante. La verdad es que, bueno, Marta y yo, que llevamos un par de años, yo creo ya, trabajando con imágenes, nos ha resonado mucho todo lo que nos has contado, ¿no? Nosotros, como partíamos más bien de la sociología y como inexpertos en todo este análisis estructural, pero sí que habíamos llegado un poco a esa conclusión a la que nos has comentado, ¿no? Esa importancia de la interpretación. Y fíjate que nosotros hemos trabajado con unas imágenes que tenían, o sea, digamos que lo que hicimos fue hacer imágenes entre una primera y una segunda entrevista a unos determinados participantes en la investigación, ¿no? Y la idea de la segunda entrevista era justamente que ellos nos contaran sobre esas imágenes que nosotros les habíamos pedido que fueran. Y bueno, y era gente del, vamos a decir, del común, del pueblo, gente de una comunidad y demás. Entonces, efectivamente, ellos te dan claves de interpretación muy interesantes, necesarias para interpretar. Aún así, en nuestros análisis también hemos visto necesario, pues, acudir a ciertos elementos de forma, de contenido, aún siendo no profesionales, porque claro, la dificultad es, no podemos suponer que uno profesional tiene, digamos, esa idea tan clara de cómo montar, cómo el color y demás, ¿no? No es tan fácil que en una foto realizada en una situación, pues, un poco sobre la marcha y sin mucha reflexión, que haya todo ese bagaje, a diferencia de lo que comentas, ¿no? O sea, que hemos visto también necesario complementar con esas cuestiones más de corte, más desde el investigador, pero siempre en diálogo con lo que nos comentaban pues, nos habían comentado los propios investigados, ¿no? Entonces, al final, la dificultad era esta, ¿no? Cómo poner orden en todo ese conjunto de imágenes que afortunadamente para nosotros sí que estaba más o menos acotada, porque habían sido, pues, una serie de entrevistados que habían producido una serie de imágenes y que nos habían producido, claro, que muchas, teníamos 800 fotos, no es cosa pequeña, ¿no? Por lo cual esa era un poco la dificultad, ¿no? Pero claro, yendo un poco más allá, y ya voy a colocarte una pregunta también, porque
Claro, eso nos da un poco la conclusión, que es un poco parecida a la nuestra, de la importancia de la interpretación de los propios productores de las imágenes. Es muy importante. Pero claro, justamente el ejemplo que ponías de las redes sociales nos hace ver que realizamos todos interpretaciones de imágenes sin conocer el contexto. Y por tanto, digamos, al final lo que tenemos es interpretaciones contrapuestas, malinterpretaciones, intencionadas o no, y demás, ¿no? Entonces, no sé si tú tendrías alguna reflexión en ese sentido, porque me parece que es algo clave para entender lo que nos está pasando, ¿no? Cómo compartimos imágenes, las movemos de un lado para otro y vamos generando como, interpretaciones en conflicto, muchas veces unas con otras, y que forman parte ahora mismo de nuestra actualidad, de nuestra opinión pública, se va generando a partir de esas interpretaciones conflictivas de esas imágenes que unos y otros producen. Quería preguntarte un poco por ahí, una reflexión sobre. Sí, gracias. Claro, yo siempre sospecho que precisamente en el caso de las redes sociales, ¿no? En el sentido de cómo llegan a nosotros ciertas imágenes y cómo llegan en ciertas condiciones y cómo llegan en relación a otras imágenes, ¿no? Se puede leer en términos de esas competencias subjetivas. Es decir, sabemos claramente que esos algoritmos tienen bastante claro qué le enseñan y a quién se lo enseñan y por qué se lo enseñan, ¿no? Porque su objetivo fundamental es generar un mayor flujo de visualizaciones, ¿no? Entre comillas, es como el virus del COVID, ¿no? O sea, no tiene nada contra nosotros. No es un virus homicida, no tiene un fin teleológico. Los algoritmos sí lo tienen, en el sentido de que su único objetivo es generar más. Y para generar más flujo necesita generar más descontextualización y más polémica. Más descontextualizado, más polémico. ¿Por qué? Mayor descontextualización de una imagen, la red que sea, entre comillas, ¿no? Haciendo el ejemplo, el paralelismo con las fotografías. Bueno, una fotografía profesional, que además claramente se ve lo que ocurre en él, que tenemos todo el contexto de producción, autor, etcétera, etcétera, en términos clásicos, ¿no? Ok, pero ese no es el contexto de recepción habitual de las imágenes. Para nada, o sea, estamos pero muy, muy alejados de eso, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que recibimos ese conjunto de imágenes, ¿no? Y esas se ponen en circulación fundamentalmente de forma descontextualizada, deliberadamente. No solo eso, se le enseñan a aquellos y aquellas que el algoritmo considera que puede afectarle más en términos negativos, que puede generar polémica, por lo tanto, más flujo de datos, ¿no? Y de alguna manera lo que me parece que ocurre ahí es, o sea, la cuestión de las relaciones codificantes, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo es que nosotros nos ponemos en esa especie de gran plafón vacío, ¿no? Que es una pantalla, donde se nos pasan pedazos simbólicos de la realidad, ¿no? Descontextualizados de quién lo hizo, de quién aparece en el contenido de las imágenes, ¿no? Y se nos pone delante de ellos, ¿no? Solo para tomar, entre comillas, partida de un proceso que es muy complejo, que es el de una acción comunicativa totalmente abierta. ¿Qué ocurre con la acción comunicativa cerrada tal y como la entiendo yo? Obviamente nunca tenemos ese largo listado de información, ¿no? Pero una imagen que se produce y se pone a circular, digamos, con un contexto de producción donde alguien puede conectarla, ¿sí? El famoso modelo, ¿no? del horizonte hermenéutico, ¿no? Lector modelo de eco, ¿no? Es decir, donde alguien, o sea, esa fotografía ha sido pensada para alguien, ¿no? Alguien que la va a entender en las condiciones que alguien la ha producido. Claro, pero es que nuestro mundo es todo lo contrario. Estamos expuestos de una forma viral a un conjunto de imágenes que nunca fueron pensadas para ser realizadas, o sea, ser codificadas, ¿no? Descodificadas en términos culturales, ¿eh? No digo de código de interpretación de lo que vemos para nosotros, ¿no? Entonces, el montaje, es decir, esto que yo digo del montaje, bueno, es que las redes funcionan a través del montaje. Es que las redes, sobre todo aquellas que son fundamentalmente visuales, están construyendo un montaje. Ellos ya trabajan en términos de una historia de la imagen y de una ciencia de las imágenes y nos explican y nos ponen en circulación el presente a través de las imágenes, ¿no?
Y es ahí donde, entre comillas, estamos perdidos, ¿no? Porque no hemos sido, entre comillas, socializados en la lectura de imágenes en términos del montaje, sino en términos de las series. En términos de que una fotografía está en un diario y entonces es su contexto de producción, o es un álbum de fotos, o es la televisión, o es el cine, ¿no? Entonces, en ese nuevo contexto, donde todo es un enorme ejercicio de collage y de montaje, donde la imagen de un niño muerto sirio en las playas de Turquía aparece a la vez que el anuncio de las luces navideñas, ¿sí? Es un proceso digamos así, de cortocircuito en términos de nuestra capacidad simbólica de los procesos de traducción, ¿no? Porque cuando una imagen estaba en un periódico, nosotros podíamos más o menos traducirla a otra cosa o a la televisión, pero en el momento que todas, de todo tipo, y de animaciones y ficciones y Photoshop, y todo es lanzado en un enorme ejercicio de resonancia las unas con las otras en forma de montaje, entre comillas, el resultado, o aparentemente el resultado de todo eso, es un espacio de desorientación masivo que lleva al conflicto, que es precisamente aquello que es producido por el propio algoritmo, que es lo que busca, más circulación, no busca nada, o sea, de nuevo no tiene una teleología, solo quiere más datos y por tanto eso es lo que va a hacer. Pero yo creo que en términos de los efectos culturales, sociales que tiene sobre nosotros, y yo lo veo a mi alrededor, ¿no? Es decir, de repente alguien me dice, está todo enfadado, ¿qué te pasa? Es que estoy discutiendo con no sé quién, ¿pero qué pasó? ¿No? Es que fulanito, alguien tiene a un perro en una azotea y no le da de comer. ¿Dónde? Aquí en la colonia. No, en Argentina. Estás discutiendo con un tipo en Argentina porque han visto un perro. O sea, hemos desplazado las categorías de tiempo, espacio, ¿no? Pero todas ellas han sido llevadas a esta generación como de constante conflicto, ¿no? Y de estar irritables a cada momento. O sea, más minutos se pasa en las redes, más irritable está nadie, ¿no? Y no es que esté enfadado contigo, es que se ha enfadado con quién sabe qué, que ha dicho que es cuál barbaridad o ha enseñado una imagen, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy sintomático, ¿no? Dice la noción de síntoma que me gusta mucho, ¿no? De nuestro tiempo, en términos de que no estamos o no estábamos preparados, ¿no? O no habíamos sido socializados en esta forma de interacción en la cultura. O sea, ese giro pictórico, ese giro icónico, ya hace mucho que está en circulación, ¿no? Lo que no hemos tenido forma de incorporarlo y de pensarlo en términos de cómo, por ejemplo, podríamos, en términos didácticos o pedagógicos en las escuelas, ¿no? Enseñar herramientas para mediar con eso, ¿no? De todas formas, en eso soy muy culturalista, ¿no? de los estudios culturales británicos. No, o sea, siempre hay formas de defensa y de adaptación y de interpretación, ¿no? No es que nadie esté expuesto a eso de forma crítica o de forma sin poderse defender. Pero yo creo que precisamente las redes son el espacio donde esta forma de mundo, ¿no? A través del montaje de las imágenes, se está desarrollando con o sin nosotros en términos de la investigación social, con lo cual por eso es ese constante repensar esas prácticas, ¿no? De que nos sobrepasó hace mucho todo esto y de que nos ponemos en marcha a repensar esas formas o estamos dejando fuera una enorme parte de la realidad donde hoy en día están los conflictos o las representaciones o parte de las identidades y que no estamos pudiendo decir nada porque funcionan a través de ciertas formas a las cuales nunca nos formamos para trabajar, ¿no? Si no, más allá de incorporar o no una imagen, un vídeo, lo que sea, a una como fuente, ¿no? Y el contenido, pues nunca fuimos formados para eso, ¿no? Por lo cual hay que ser muy creativo, muy creativa y muy imaginativa para pensar cómo, ¿no? Y eso para mí siempre es pensar en el lenguaje en sí, o sea, cómo es que esa forma específica habla, ¿no? Porque eso creo que sí es siempre necesario, volver a lo antiguo, pero a la vez, ¿cuáles son las nuevas formas de interpretación? Porque pues, ese es el problema, ¿no? Si nosotros lo interpretamos, ¿no? Muchas veces nos quedamos en la capa, lo superficial, o en aquello que prejuiciosamente queremos ver de las imágenes, ¿no? Pues uno puede estar viendo barbaridades en las imágenes que se comparten o vídeos, pero resulta que los procesos abiertos de interpretación son otros, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos el reto en los siguientes años, ¿no? Generar. Además, ese es el problema, ¿no? Decías tú, 800 fotografías con un ejercicio, una investigación, digamos, muy contextual, muy concreta, con poca gente, ¿no?
¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer etnografías virtuales, ¿no? Cada vez que me viene un estudiante diciendo que va a hacer una etnografía virtual y que va a checar no sé qué foro, no sé qué, y yo digo, ¿te has planteado numéricamente cuántas imágenes son? No, ya, pues plantéatelo porque te vas a dar cuenta de que eso es imposible, ¿no? Y eso nos lleva al problema conceptual de cuáles son los criterios que hoy necesitamos para poder manejar volúmenes inmensos de información. Sí, quería comentar también algo. A ver, bueno, a mí me resulta muy interesante, ya me resultó antes, porque tu trabajo fue fascinante y muy importante. Creo que, bueno, todos los elementos que nos has nombrado para analizar la imagen son muy aprovechables y al mismo tiempo me remite a cuestiones mucho más allá de la propia análisis de la imagen, o sea, de las imágenes en sí, ¿no? Bueno, ya Roland Barthes ya hablaba de lo connotativo y lo dennotativo y que lo connotativo tiene que ver con lo cultural, pero Didi Haberman habla de cuando las imágenes toman posición, o sea, cuando las imágenes toman posición, las imágenes tienen una dimensión política muy importante, ¿no? De para qué se toman las imágenes y cuáles son las imágenes que persisten y las imágenes que se quedan olvidadas. Y en ese sentido, el trabajo de Didi Haberman sobre los pueblos expuestos y pueblos figurantes que comentábamos antes de la conferencia, pues está en ese sentido, está, vamos, en, en el núcleo de la cuestión, porque claro, hay imágenes de pueblos que no aparecen en la historia. Hay imágenes de pueblos que aparecieron un tiempo y luego desaparecen, pero hay otros que aparecen como expuestos, es decir, como si fuesen, bueno, unos como figurantes y otros como expuestos, es decir, unos como muy importantes, figurantes, y otros como los marginales, los que tienen alguna característica rara. Entonces todo eso, claro, naturalmente es muy interesante, ¿no? Luego hay cuestiones como las imágenes sostienen la identidad, o sea, la identidad personal y la identidad de grupos, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, este autor francés Tisserand, que escribe psicoanálisis de la imagen. A mí me parece que cuando él habla de las funciones de la imagen, está diciendo algo en lo que tenemos que fijarnos. Es decir, las imágenes pueden sostener la identidad. Es decir, esas imágenes que nos has presentado de esos grupos de autodefensa, evidentemente tienen una imagen de sostener la identidad del grupo. O pueden tenerla. Es decir, ¿se construyen para qué? ¿Para qué se construyen? ¿Para qué se ven? ¿Eh? ¿Qué función tiene eso? ¿Qué función tiene eso en el endogrupo, dentro del grupo? ¿Y qué función tiene eso en el conflicto con otros grupos? Es decir, a lo mejor unas imágenes son... hay otra idea que a mí también me resulta muy aprovechable, que es lo de las imágenes síntoma. Hay imágenes síntoma. ¿Síntoma de qué? Síntoma de un conflicto, síntoma de un momento, síntoma de un proceso de grupo, síntoma... Hay unas imágenes síntoma a nivel individual y a nivel de los grupos sociales. Es decir, pues las Torres Gemelas cuando cayeron, las imágenes de las Torres Gemelas eran un síntoma. ¿Síntoma de qué? Pues de un conflicto con el terrorismo, con la sociedad occidental, en fin, síntoma de algo. Pero son imágenes que están especialmente connotadas de significado. Están llenas, tienen una condensación de sentidos tremenda que hay que desplegar y que se pueden utilizar, se están utilizando políticamente. Entonces, bueno, yo en ese sentido quería a lo mejor preguntarte si tú habías visto que tienen alguna función esas imágenes del grupo en el conflicto entre grupos, en el conflicto, porque, bueno, porque tu trabajo tiene que ver con el conflicto también. Entonces, ¿de qué manera se manejan esas imágenes para ayudar o incrementar o transformar el conflicto entre grupos o personas? No sé, eso porque me parece que es una de las potencialidades que tiene la imagen. Es decir,
seguramente esos grupos, cuando ven esas imágenes y las ven para ellos, a lo mejor tienen una función de soporte de la identidad. A lo mejor están diciendo, mira, somos nosotros, los hemos creado así, funcionamos así, tenemos presencia social. Por ejemplo, los grupos de jóvenes violentos, ¿no?, que nosotros hemos visto antes, hace tiempo, me gustaba mucho recoger fotografías de sus acciones, por ejemplo, los ultras deportivos, imágenes de, pues eso, de los éxitos del club, pero hay imágenes también de ellos pues montando un follón, o sea, imágenes que recogen realmente la historia del club. Y entonces esas imágenes tenían una función de sostén de la identidad, es decir, de rehabilitación de la importancia del grupo y de construcción de la importancia del grupo. Entonces yo creo que esa es una cuestión que está en la interpretación, es decir, y no solo en la interpretación, sino en por qué, en la función, por qué se toman esas imágenes y para qué sean quien las toma, por qué y para qué sirven, cómo se usan, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, simplemente comentar si esas cuestiones podrían tener cabida, o sea, ¿cómo ves tú el lugar de todas estas dimensiones en la consideración de las imágenes? Sí, gracias. Sí, de hecho ese era uno de los objetivos hace algunos años de estas imágenes que he mostrado hoy. Alguna vez lo expliqué, ¿no? Yo llego ahí a través de un encargo del Comisionado Nacional Federal de Atención a las Víctimas en México, ¿no?, que por orden, una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, obliga al gobierno mexicano, al gobierno del Estado de Michoacán, no solo a rehabilitar individualmente a las víctimas, sino a restituir, un concepto muy complejo y discutible, la famosa noción del tejido social, ¿no?, restituir el tejido psicosocial, ¿no? Entonces, en un inicio, de las muchas cosas que había que hacer, que después no hicieron ninguna, para variar, era que estas imágenes volvieran a sus espacios. Y volvieran por la necesidad, como parte de la restitución de ese tejido social, fundamentalmente, uno de los elementos era la restitución de la memoria, ¿no? La memoria del conflicto, de los sujetos en el conflicto, y de que esos sujetos tuviesen la oportunidad, ¿no?, de identificarse o no, o de producir relatos sobre aquello que les había ocurrido, en un contexto verdaderamente de guerra, ¿no? Estamos hablando de más de 5.000 desaparecidos, estamos hablando de actos de guerra, de violaciones masivas a mujeres por parte de militares, policía y crimen organizado, miles de desplazados, ¿no? O sea, estamos hablando de un espacio que continúa hoy, por cierto, ¿eh? No, desgraciadamente no. Lo que se declaró como extinto hace algunos años ha vuelto a surgir con toda fuerza en los últimos años, porque las condiciones de vulnerabilidad, violencia y pobreza son las mismas, con lo cual estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, esas imágenes tenían fundamentalmente el objetivo de volver, ¿no?, en ese volver, pero no volver para a ver qué ellos podían decir, sino si esas imágenes podían de alguna forma constituir un elemento, ¿no?, de esa relación de la identidad. Porque ¿cómo construimos? ¿No? O cómo, no cómo construimos, eso es muy pedante, ¿no? ¿Cómo ayudamos a construir identidad y comunidad en lugares devastados? Porque en 7, 8 tomos de entrevistas que se habían hecho ahí, el relato era continuo, ¿no? O sea, para mí me generó un gran shock cuando leía, ¿no?, esos documentos. Y en las entrevistas, el relato, independientemente de quién se le hacía, era lo mismo. Cuando se les preguntaba sobre cómo se visualizaban ellos en un futuro, no había respuesta. No se visualizaban de ninguna manera. Entonces, estamos hablando de una comunidad, de un pueblo que no es capaz ni de identificarse en ese momento con otros, con otras, y algo mucho peor, capaz de visualizarse en el futuro, ¿no? Entonces, una de las estrategias, entre comillas, para colaborar en romper esa lógica de
y desidentificación, ¿no? Era la puesta en circulación de esas imágenes, ¿no? Es hacerse suya. Recuerdo un proyecto muy interesante, también muy impactante, no recuerdo el fotógrafo al rato, me vendrá a la cabeza, pero es que ya mi cabeza funciona así, de un proyecto fotográfico de una fotógrafa de Zambia, que había hecho un proyecto interesante donde había fotografiado, ¿no? Se nos presentan así las fotografías, madres e hijos, ¿no? Hijas y madres e hijos. Pero madres e hijos son fruto de violaciones. El proyecto se había hecho 15 años después, ¿no? de terribles cosas que habían pasado allí. Entonces era un proyecto, ¿no? que presentaba precisamente a las madres y a los hijos, a las hijas que habían nacido de esos pueblos, ¿no? Ese ejercicio, cual, la narrativa y la posición, ¿no? de cómo han podido construir un mañana esas personas que han sido objeto de violencia inenarrable, ¿no? Es lo que le da a la imagen, que es una imagen que si la viéramos en el contexto, ¿no? de circulado, y bueno, pues alguien que está posando, ¿no? Atrás su casa y ya, pero en el momento que ese contexto, digamos, de producción y de contenido de la imagen nos llega, la imagen es otra. O sea, no es una madre y una hija o un hijo que posan delante de una cámara. Ahí vemos condensado, ¿no? La imagen síntoma a un mundo convulso, ¿no? Un continente expuesto a la violencia descarnada. Es otra fotografía. Eso ya no es la misma fotografía, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ese potencial de la fotografía, ¿no? Insisto, no es una fotografía espectacular, ¿no? Hecha por una fotógrafa, está muy bien hecha, ¿no? Pero son fotografías que no buscan para nada la espectacularidad, más son simétricas en el sentido de repetir el formato, ¿no? Lo potente es el proyecto, ¿no? De haber vuelto esas mujeres, ¿no? En esos contextos y haber puesto en circulación una historia olvidada. Y ese es el tema, la memoria. Y el tema de la memoria es algo con lo que yo discuto constantemente, ¿no? Y pienso en cosas que pueden parecer mucho más banales, pero son cruciales en términos de identidad, cultura y conflicto social, ¿no? Cuando voy al archivo fotográfico de la ciudad, ¿no? Hay algo que salta a la vista. No es el archivo fotográfico de la ciudad, es el archivo fotográfico del centro de la ciudad, del centro de poder de la ciudad. No hay ni una sola fotografía de ningún espacio arquitectónico que no sean los centros de poder de la ciudad. No existen. No hay registro, jamás existieron. Por eso se pueden derruir sus barrios, sus casas. No existieron, no tienen valor. Pero eso tiene un efecto en las propias personas, porque su colonia, su barrio, su espacio no existe. No existe ¿no? institucionalmente, y eso tiene efectos, ¿no? Tiene efectos, me parece, importantes y devastadores, ¿no? Entonces, me parece que la visibilidad y la invisibilidad y la subalternidad en términos de cómo la imagen puede intervenir, ser un mediador, ¿no? en esos procesos, me parece crucial, ¿no? Porque sí creo tiene un poder en ese sentido, ¿no? De las imágenes, ¿no? Es decir, yo pienso en ese proyecto, ¿no? Bueno, como una imagen tan simple, ¿no? No en términos negativos, ¿no? La simpleza de una imagen frontal donde sale una mujer, una hija y una casa detrás, ¿no? Como una imagen tan aparentemente no espectacular, llamémosle así, puede tener una potencia simbólica tan extraordinaria, ¿no? Y sobre todo cómo restituye la memoria de la violencia, del despojo, ¿no? a grupos muy determinados, ¿no? A ese punto me parece que es muy relevante todavía. En el caso, digo mío porque trabajo la fotografía, pero no solo, ¿no? Hay otras muchas formas de producción simbólica, visual o visual sonora. La cuestión de la reivindicación de lo sonoro me parece también algo muy importante de aquellos otros sonidos, ¿no? que han sido perdidos. Entonces sí estoy de acuerdo con la dimensión performática, ¿no? Digámoslo así, pragmática, ¿no? Que diríamos antiguamente pragmática y performática de la fotografía en términos de la identidad colectiva y de la memoria, ¿no? Y me parece que la cuestión de la memoria es fundamental y cómo las imágenes en general, ¿no? tienen un poder de anclar, ¿no? en la memoria mucho mayor que la palabra, ¿no? en ese sentido. La palabra tiene un poder de anclar cuando se parece a una imagen, a veces, cuando recoge como una metáfora muy visual, ¿no? A veces tiene también más poder.
¿Queréis comentar algo? El problema siempre es eso, ¿no? Es decir, ese famoso giro cónico, pictórico, no, entre comillas, lo que hace es reivindicar lo que estás diciendo tú. Es decir, existe un pensamiento visual y, por tanto, no se puede traducir, ¿no? Claro, es cierto, pero ahí nos encontramos con el problema de, digamos, de pensar lo visual como si funcionara de forma aislada. Pero ese es el problema del lenguaje, como si el lenguaje funcionara de forma aislada, ¿no? Entonces, claro, es cierto, tienes toda la razón, esa imagen en el momento que yo cogiera, ¿no? Hace un proceso por el cual la interpreta con otro lenguaje, ¿no? Pues ese proceso de traducción, de adaptación, porque no hay manera, no hay manera de... Bueno, de hecho, ni siquiera hay manera con el propio lenguaje de pasar de una lengua a la otra, ¿no? Es siempre un proceso de adaptación, ¿no? Por eso Google lo hace tan mal, ¿no? Cuando le damos el traducir, porque no puede, ¿no?, hacer eso que hacemos nosotros de forma automática, que es una verdadera cosa extraordinaria, que es tener la capacidad no solo de traducir, sino de adaptar
contextual, circunstancial, ¿no? Deja, toda traducción implica pérdida, sin duda. O sea, sí, sin duda. Entonces, hacer ese ejercicio implica una pérdida que debe de ser consciente, ¿no? Es decir, bueno, estamos perdiendo, entre comillas. El otro ejercicio sería, bueno, entonces lo que tendríamos que agarrar es lo textual y traducirlo a imágenes para pasarlo al mismo sistema. Pero yo no sé si ese es el verdadero problema metodológico, ¿no? Yo creo que el verdadero problema metodológico es cómo conseguimos pensar, primero pensar, ya después veremos cómo lo hacemos, pero primero pensar en esos espacios de transición. Es decir, primero el reconocimiento de, ¿no? No solo es el reconocimiento de que existe una cosa llamada pensamiento visual, es decir, que cada una de nuestras formas sensitivas funciona de alguna forma independiente, pero a la vez conectada a las otras, y que no hay forma. Es decir, cuando como bien decía Concha, ¿no? O sea, las imágenes, o sea, las palabras evocan imágenes. ¿No? Pero yo que trabajo mucho con músicos, por ejemplo, ocurre igual. ¿No? Es decir, cuando los músicos se ponen a pensar en términos visuales, ¿no? Ellos inmediatamente se conectan con las imágenes. ¿No? Se conectan con las imágenes, ¿no? Sobre todo estos que trabajan cuestiones de arte digital, ¿no? Y que son experiencias transmedia, ¿no? Con cosas de imágenes y música. Enseguida ellos son capaces, ¿no? De conectar su lenguaje, ¿no? Ese lenguaje que ellos conocen también, que es el de la música, con una especie de secuencia de las imágenes, como si el lenguaje de las imágenes y el lenguaje de la música compartieran algo, todos comparten algo. El problema es que nosotros estamos fundamentalmente socializados, educados y anclados en la centralidad del lenguaje. O sea, el lenguaje sigue siendo nuestra, entre comillas, ¿no? principal y fundamental proceso de traducción a todo el resto de formas sensitivas. ¿No? Pero bueno, ya estamos en un paso más allá, en el reconocimiento y la irreductibilidad de ciertas experiencias sonoras, sensitivas, en relación a esa traducción. Y en términos metodológicos, ¿no? mientras seguimos ahí, ¿no? en el sentido de no hacer el camino inverso, ¿no? de pasarlo a imágenes, debemos de pensar sobre todo, o sea, yo creo que es muy difícil, o sea, nuestra estrategia, ¿no? O sea, cómo lo hemos hecho. Por eso hablaba de estrategia narrativa, porque cuando trabajamos con textos, ¿no? También no trabajamos con textos en sí, sino con las estrategias narrativas que los textos implican. Y es ahí donde encontramos un espacio común, donde podemos hacer hablar a las imágenes y a los textos, porque si lo hiciéramos en términos formales, ¿no? más formalistas, claro, sería muy difícil poder encontrar un espacio común entre textos e imágenes, en el sentido de las estructuras subyacentes. ¿No? Entonces, lo que hacemos es, bueno, si lo hacemos de una forma, digamos, más actancial, ¿no? a través de las acciones, a través de las estrategias narrativas, ¿no? encontramos un espacio donde las diferencias son menos alejadas. Porque la fotografía tiene una estrategia narrativa, textual o oral, ¿no? en términos de las narraciones, también lo tienen, y entonces ahí es donde encontramos, entre comillas, ese espacio menos alejado, ¿no? metodológicamente hablando. ¿no? Porque sí, es un problema difícil resoluble en ese sentido. ¿no? Entonces, nuestra estrategia ha sido esa, tomarlo desde el enfoque de la tipicidad y ahí encontrar un espacio intermedio, ¿no? en las diferentes formas de textualidad, llamémoslo así, textualidad cultural, que nos permiten cierta integración de material. Provisional, precario, sí, no lo niego, pero es el único espacio donde nos ha funcionado ese tipo de cosas. ¿no?
Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que esto... la tradición, o sea, el momento que se aparta es decir, son dos dimensiones diferentes. Las imágenes siempre han sido importantes. No, de hecho, siempre han sido mucho más importantes. Pensemos que la etapa de la historia de la humanidad donde los seres humanos hemos sabido leer y escribir es irrisoria, ¿no? En comparación a el mundo, ¿no? Donde lo único que había en circulación eran imágenes, la tradición oral, lógicamente, ¿no? Pensemos que eso va a provocar la escisión de la iglesia, eso, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Lo que ocurre es que sí, creo que históricamente se puede determinar un momento donde en ese espíritu general de las ciencias sociales, humanas y sociales, ¿no? Por ser ciencias, la imagen se convierte en algo muy incómodo, por su polisemia. Precisamente por eso que a nosotros y a nosotras se nos hace interesantes, eso se va a convertir en un dolor de cabeza, ¿no? Un dolor de muelas para las incipientes ciencias sociales. Por eso uno puede rastrear claramente cómo en diferente medida e intensidad las diferentes ciencias sociales van a ir apartando. Yo pensaba, por ejemplo, ahora que Concha hablaba de la socialidad de las imágenes, pensaba en Pierre Bourdieu, ¿no? Y de cómo Bourdieu explica, bueno, Bourdieu tuvo 40 años escondidas en una caja sus fotografías de Argelia, de sus primeras investigaciones de Argelia. Y cuando ya al final de su vida consiguen y le convencen para ponerlas en circulación en una revista suiza de arte, y se hace una exposición, ¿no? Le pregunta que por qué lo ha hecho. Y él dice, por pudor científico. Creo que es muy relevante, ¿no? Y de hecho Bourdieu esconde que en esas primeras investigaciones, aquello que le ha abierto el campo, aquello que le ha permitido introducirse en las tradicionales y cerradas sociedades de la caviria, son las fotografías. Son las fotografías. ¿Por qué? Imagínate, Bourdieu, francés, en pleno proceso de independencia, ¿no? De Argelia. Y él por allí preguntando y hablando con la gente, pues ¿qué caso le van a hacer? Y con razón. Entonces Bourdieu se da cuenta del poder de las imágenes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no todo es fotografiado. Solo las cosas importantes son fotografiadas. Y él explica que el hecho de realizar fotografías con ellos era una forma de comunicarles que para él por lo menos eran importantes. No solo eso, intercambia fotografías, ¿no? Por información o o sea, eso le abre el campo. O sea, aquellas fabulosas investigaciones de Bourdieu en Argelia, ¿no? Le llama Economía de la Pobreza, ¿no? No recuerdo, tiene así, sobre todo dos, que fueron editadas no hace mucho otra vez, están hechas, y él reconoce que la fotografía es la que le ha permitido levantar, por ejemplo, registro de los espacios, y volver sobre ello. Pero eso lo va a esconder. Eso lo hemos sabido 40 años después. En términos metodológicos, él ya estaba utilizando la fotografía. Entonces, la historia de las ciencias sociales de final del 19, desde su creación hasta menos, ¿no? La década de los 60, los 70, es una historia que aparta la fotografía, ¿no? La sociología es, me parece, el caso más extremo, ¿no? La antropología tiene una relación muy diferente con la imagen, con el aparato fotográfico, ¿no? Pero su problema, el de la antropología, tiene que ver con una, digamos así, con una colonialidad de la mirada etnográfica en relación. De todas formas, sí. Bourdieu escribió un libro, se llama Fotografía, un arte medio, que precisamente ahí anunciaba un poco la teoría de la imagen en cierto sentido, porque decía, estas fotografías de señores y señoras, familias de clase media francesa, cuando hicieron la fotografía de la boda, del bautizo, de la fiesta de familia, no estaban solo registrando una situación, estaban construyendo una identidad familiar. Y claro, ¿para qué se usa la fotografía? ¿Para qué la recuerdas? La identidad. Mira mi fiesta, mira mi niño de primera comunión. Ese fue uno de los primeros trabajos de Bourdieu, junto con otro compañero que no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero es la fotografía un arte medio. Y luego, hombre, claro, es que a mí me resulta muy sugerente todo esto, porque hay tantos elementos que no hemos tenido en cuenta, tantos. Por ejemplo, la relación en la psicología evolutiva, la relación entre la imagen y la palabra, es fundamental para entender por qué la gente se constituye como tal, por qué crea una identidad, por
porque, claro, lo primero, en el desarrollo evolutivo, nosotros primero tenemos imágenes y luego le ponemos palabras. Yo tengo la imagen de esta sala y luego digo, el salón de grado es la conferencia de Cristian, pero naturalmente estoy construyendo la palabra sobre la base de una imagen y eso es un proceso general en el desarrollo evolutivo. Y claro, ¿eso qué significa? Que hay muchas imágenes que son casi universales. Y las imágenes de, bueno, pues un niño en su casa, que le tranquiliza, que no sé qué, el útero materno, la imagen de un grupo familiar, la imagen de un grupo de amigos, la imagen de la escuela, están ahí en el imaginario de la gente hasta que nos morimos. Y entonces eso tiene una fuerza que muchas veces no sabemos cuánta es, porque a lo mejor no hemos pensado en ello, porque pensamos más en contar lo que nos pasa. Bueno, está detrás de lo que nos pasa la imagen de una humillación, por ejemplo, la imagen de un reconocimiento muy fuerte de alguien. Eso realmente tiene una fuerza de motivación tremenda, una fuerza, digamos, para construir los ejes de la identidad. Y en los grupos también. Una de las cuestiones que cuenta, o sea, no sé si es en el libro de pueblos figurantes, pueblos expuestos, por ejemplo, las imágenes de la Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética, con todos los dirigentes, todos juntos allí, no sé, tiene una potencia enorme, una potencia de construir la sociedad, o sea, y de presentar a los demás eso que es. Es decir, entonces, claro, tiene muchísimas dimensiones, aunque se ha creído que la imagen es algo imaginario, o sea, que es algo falso. Pero se ha empezado a reivindicar la imagen a través de mucha gente, porque aunque no lo reconozcan, lo reivindicó, pero otros también, porque realmente tiene una importancia fundamental, que además es una importancia que se ha negado porque parece que somos seres solo simbólicos. Claro, antes de lo simbólico viene todo lo imaginario. Sí, una idea que no quería dejar de decir, porque me parece muy reveladora, ¿no? Es decir, tanto la palabra como la fotografía emergen de un gesto. La palabra emerge del gesto, el lenguaje emerge de la gestualidad. ¿Sí? Pero digo que nuestra relación con la palabra es muy moderna, ¿no? Ahí quizá voy a sonar muy Foucaultiano, ¿no? Pero es un invento muy moderno, ¿no? En ese sentido. Aunque la hemos constituido como el pilar fundamental de la historia y de la cultura humana, es realmente algo muy moderno, tal y como la conocemos hoy. Pero tanto la producción de imágenes como la producción del lenguaje, lo que las antecede es el gesto. Ese gesto, ¿no? Quizá en el lenguaje de hoy, esa acción performática, ¿no? Que implica el querer relacionarse y comunicarse con otros, ¿no? Es algo que las conecta, no las separa radicalmente a imagen y palabra, ¿no? Que las antecede siempre un gesto, ¿no? Y en relación al último que me preguntaba, yo creo que esa es la gran frontera, ¿no? La gran frontera es que todos los, por ejemplo, cuando Bourdieu es el primero en retomar, ¿no? Uno de los primeros en retomar y en darle importancia a las imágenes vernáculas, las imágenes producidas popularmente, ¿no? Bourdieu siempre fue un culturalista, ¿no? Aunque no tuviera mucha relación con los británicos, su reivindicación de la cultura popular de alguna forma siempre estaba ahí a su manera, pero siempre estaba ahí, ¿no? Ya generó un enorme problema metodológico, ¿no? Pero en nuestros días eso es mayor. Es decir, ¿cómo generamos conceptos o categorías que permitan movernos en decenas de miles o de millones de imágenes que hoy nos cruzan por todos lados? Y ese es un problema conceptual, implica mucho más que uno metodológico. No, metodológico vendrá después. ¿Sí? Primero es, bueno, decía, ¿por qué las fotografías vernáculas eran, su existencia era lo que le daba la importancia? Aquello que existía materialmente era para nosotros importante. Pero ¿qué ocurre hoy? Ese ya no puede ser un criterio. Si ese es el criterio hoy, no tenemos forma de abarcar ese fenómeno. Hay que pensar otras formas, otras categorías. Y yo, de momento, honestamente, veo muy pocas posibilidades, porque lo único que, entre comillas, se nos ha ofrecido
es de nuevo los algoritmos, ¿no? Y el Big Data y la gestión, es decir, no la selección, sino la gestión global de miles de millones de datos. Pero claro, el problema es, bueno, ¿y qué estamos buscando? Las famosas estructuras subyacentes. Bueno, pero lo que vamos a encontrar no son estructuras subyacentes, lo que vamos a encontrar son los algoritmos en su propia representación, ¿no? No hay ninguna estructura subyacente en Twitter, ¿no? Recuerdo a los compañeros y compañeras hace algunos años que cuando empezaron a poder bajar los datos de Twitter para encontrar estructuras subyacentes, no hay ninguna. O sea, es aquello mismo que Twitter ha construido. La estructura no es la estructura de la gente. O sea, no es las pautas de interacción de la gente, es las pautas construidas por Twitter con la gente. Que no es, también es interesante, ¿eh? No digo que no sea interesante. Pero aquello que se creía que se iba a encontrar nunca apareció, porque no podía aparecer nunca. Lo que aparecieron fueron otras cosas muy interesantes. Para mí el problema es de orden conceptual. Pero, claro, como hoy en día hacer investigación teórica es casi un sacrílego, ¿no? Es decir, como a alguien se le ocurre decir que está pensando sobre el problema, va a decir, bueno, ¿y cuáles son tus productos tangibles? ¿No? Bueno, estoy pensando. No, pero no piense, haga cosas, ¿no? Y ese es un problema de nuestro tiempo, ¿no? De que tenemos problemas y que como no encontremos categorías de pensamiento, y para eso te falta mucho trabajo para solucionarlas, damos palos de ciego, ¿no? Nos aventamos a hacer etnografía virtual, nos metemos en redes, nos metemos en... Pero claro, nos vemos desbordados por los cientos, miles, decenas de miles, ¿no? De interacciones. Claro, la interacción en la etnografía era limitada, pero claro, ¿cuántas interacciones no hay en una red social? Cuando es digamos, el origen y la necesidad de la propia red generar interacción. La interacción ya no puede ser una categoría que nos sirva entonces, ¿no? Entonces es muy complicado, en eso no tengo respuesta. ¿No? Ya creo que será vuestra generación la que tenga que tomar las riendas de ese problema si es que os dejan pensar, ¿no? sobre eso. Bien, ya hemos estado aquí más de 2 horas. Muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias, Concha, muchísimas gracias. Un placer. Quizás en la comida podemos hacer. Recordad que llevaban 2 años sin dejarme salir de casa, por eso me alargué tanto. Muchas gracias, Cristian.